La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidas, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este espacio para el análisis de la política, la cultura y la sociedad que ha desarrollado la Jornada Zacatecas y que hoy llega a 50 emisiones. En esta ocasión estaremos hablando y realizando un análisis sobre el proceso electoral. Nos acompañan, como iniciamos, el maestro Juan Francisco Valerio Quintero, a quien le agradezco su presencia, y como ella es habitual, también al maestro y académico Marco Antonio Torres Cinguanzo. Me gustaría iniciar con nuestro invitado. Maestro, ¿cómo ve, cuál sería su análisis sobre el proceso electoral que ya está en las últimas de concluir? Habría que señalar por la historia, sobre todo de los últimos procesos, que son fases o etapas las que componen un proceso electoral. Efectivamente, está por concluir una muy importante, que es la del proceso comicial. Pero bien sabemos, por eso mi referencia al pasado inmediato, que hay una tendencia indiscutible a la judicialización de los procesos electorales. Es decir, ya hablaron las urnas. Ahora falta que aquellos candidatos que crean tener algún derecho que hacer valer en términos de objetar el resultado que esas urnas manifiesten y que puedan también demostrar con argumentos objetivos y comprobables que existieron violaciones graves, serias, o las previstas en la ley para anular un proceso electoral, pues seguramente van a hacer valer esos argumentos hasta donde alcancen. Va a ser otra etapa. Pero es cierto, estamos prácticamente en el vestíbulo, ¿verdad?, del conocimiento de qué es lo que finalmente resulte de este proceso que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, en donde se verifica el conjunto de las actas y se elabora un dictamen y se resuelve para cada uno de los 300 distritos electorales, se valida el resultado, digamos, a nivel de las urnas, pero falta también lo que suceda, o conocerlo oficialmente, lo que sucede en casos en donde el conflicto o las diferencias han sido mínimas y los alegatos muchos, como es el caso, por ejemplo, del Distrito 1 de Zacatecas y la elección misma de gobernador en el estado de Colima, en donde pues ahí no es ninguna metáfora decir que solamente el conteo voto por voto va a poder dejar perfectamente establecido a nivel de las urnas quién es el triunfador. Desde este punto de vista habría que reconocer que un análisis muy detallado del proceso implicará saber que tendríamos 300 elecciones, porque son 300 distritos electorales, y aunque en algunos casos, por ejemplo Zacatecas, la evidencia es que hay una tendencia ganadora a favor del Partido Revolucionario Institucional, en donde podríamos englobar fácilmente ese análisis en uno solo, aunque sean 4 distritos, pues no es lo mismo en muchos otros, por ejemplo el caso de Jalisco, en donde hay resultados variopintos, por llamarle de alguna manera, o el mismo de Nuevo León, ¿verdad? Lo que en términos generales se puede decir es que si esa fue efectivamente la intención de los electores, ya hay comentarios pues, en la prensa nacional acerca de que lo primero, lo inobjetable, aunque algunas personas insistan, yo creo que con mucha superficialidad, en decir que los ciudadanos acudieron a las urnas, incluso personas muy serias. El artículo de Leonardo Valdés hoy en el periódico El Universal lo dice así con toda claridad, que los ciudadanos acudieron, pero la verdad es que los números dicen que más de la mitad no acudió. De hecho, a reserva de conocer los números finales, podremos hablar de un 55% de los ciudadanos que no acudió, más un 5% que conscientemente anuló su voto. Eso habla de que de cada 100 ciudadanos, solamente 40 acudieron a las urnas para manifestar una preferencia electoral. Y este es un mensaje claro para quien quiera entenderlo, de qué es lo que piensa la ciudadanía mexicana respecto de la operación del desempeño efectivo
uno, de los gobiernos federal y locales, porque pues, es una elección nacional, y por supuesto también del desempeño del sistema político en su conjunto. En síntesis, creo que el análisis del proceso electoral debería comenzar privilegiando estas dos dimensiones. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la lectura que se desprende de la forma en la cual se expresaron los ciudadanos en este proceso electoral? Recordando que se expresaron no solamente los que acudieron a votar, sino que también hay una expresión clara de aquellos que desistieron de hacerlo. Marco, ¿tú cómo ves la cuestión del proceso que platicamos? Mira, a mí me interesa ya analizar los resultados y el significado de estos resultados. ¿Qué significan? ¿A dónde apuntan? ¿Qué nos dicen estos resultados? Y ahí me interesaría apuntar dos cosas. Una es lo que le llamo el voto inelástico. O sea, hay una votación que no cambia, que a pesar de que el presidente de la República y los gobiernos priistas han tenido resultados catastróficos en el país y han disminuido su rating, digamos, en la población, la votación no corresponde a eso. Esto es, un voto elástico es de que si hay malos resultados, hay una votación en consecuencia, ¿no? O sea, hay esa correspondencia. Es inelástico porque hay malos resultados y la votación sigue siendo la misma. Pero bueno, no cambia, dicen que, no hay que cambio. disminuyó alrededor de 2 millones por ahí la Sí, votación. el asunto del PRI, es ¿no? que lo que aquí estamos hablando es del control del presidente, la posibilidad que tiene el control del presidente de la Cámara de Diputados de manera específica, y ahí lo que perdió por el lado del PRI lo recuperó por el lado del Verde. De tal manera que entre el PRI, Verde y el PANAL van a tener mayoría. Más el PAN. ¿No? También, Claro. que Digo que no hay mucha diferencia ideológica entre si tenemos nosotros ahí el PAN una disminución también, pero básicamente tenemos eso, ¿no? Entonces, ese es un asunto muy importante que habría que analizar por qué razón tenemos ese voto inelástico, explicarse eso. Ese es un asunto. El otro asunto que hay que explicarse y que es interesante es la distribución territorial del voto que rebasa el tema del Congreso. Esto es, las votaciones que hubo para elegir otras autoridades locales. Porque aquí hay un dato bien interesante. El DF, las 3 grandes capitales del país, el Distrito Federal, Guadalajara, Nuevo León. Y bueno, no solo Monterrey, sino el estado de Nuevo León, ya no tienen control sobre ellas o mayoría sobre ellas ni el PAN ni el PRI. Eso es interesante, Esto es ¿no? muy significativo. Esto es, los 3 grandes centros urbanos del país están fuera de las manos del PAN y el PRI. Y de ellos 2, el DF y Guadalajara, los tiene la izquierda. Morena, en el caso del Distrito Federal, Movimiento Ciudadano, en el caso... Movimiento Ciudadano sí es de izquierda. Sí. Postuló a este personaje que era dirigente del PAN, a Espino, Manuel Espino. Tiene todo eso de, no sé si de las portillas, pero sus posturas han sido regularmente de izquierda, ¿verdad? Bueno, si vamos ha gobernado Alfaro su municipio como de izquierda, pues, ¿no? Sí, y sus posturas han sido generalmente de izquierda. Con según sus problemas, donde, claro, con lo de Espino es una espina bastante fuerte, porque el señor no solo es de derecha, sino de ultraderecha. Ahí es una cosa extraña. Pero en general es un partido en las izquierdas. Entonces es muy interesante que estos 3 centros, y vamos a ver cómo se comporta Nuevo León, ¿verdad? Porque también hubo alianzas con las izquierdas, ¿no? Específicamente con Movimiento Ciudadano. Bueno, eso significa que hay un grupo nuevo, un grupo parlamentario nuevo, ¿verdad? Entre Morena y Movimiento Ciudadano, que sube de manera importante Movimiento Ciudadano, y entre Morena, los 6% y Morena en que son 9, más o menos 74 legisladores entre los dos. Eso significa que
va a ser un grupo parlamentario si logran generar algún tipo de alianza entre estos Más dos. los que migren a... Pero a del quien le PRD, quitaron ¿no? los Obviamente. votos, fíjate, a quien le quitaron los votos es al PRD. ¿Ah? Porque el PRD disminuye más de 40 legisladores. ¿Ah? Y esos 40 legisladores que no tiene el PRD son los que tiene Morena y Movimiento Ciudadano. Porque el PRI y el Verde se conservaron. Están en su rango. Están en su rango. Así ¿Ah? es. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir ante la agenda legislativa que viene con ese escenario en donde territorialmente tienes a las 3 grandes ciudades del país, que además son 3 grandes centros urbanos, porque de todo el país, uno es el centro occidente y norte del país. O sea, son centros de irradiación y de influencia muy importantes. Y Tabasco también tiene mucha influencia de la izquierda. De izquierda. Y ahora, con un polo de oposición, que sí va a haber ahora un polo de oposición, ¿ah? Porque el PRD no fue polo de oposición, se entró básicamente al pacto y y lo que continúa no se le ve expectativas de que vayan a generar una oposición. Sí, más bien se ve un ánimo muy decaído en el PRD, ¿no? Por eso se ve y se prevé que algunos legisladores del PRD sí pasen a Morena o a formar parte de este grupo opositor y no pactista, ¿no? Entonces ahí el significado de esas dos cosas, el voto inelástico y esta distribución territorial con este nuevo grupo, ahí es donde vamos a tener la clave para ver qué es lo que va a ocurrir, porque la gran pregunta es 2016 y 2018. Sí, son cuestiones muy importantes para la ciudadanía, como la reforma al sistema de pensiones, al sistema de salud, seguridad social, el agua, ¿no? El presupuesto obviamente base cero, que son esos pendientes, ver cómo van a funcionar. Pero bueno, aquí tenemos en el estudio a 2 personajes claves en la lucha por las candidaturas independientes en Zacatecas y que repercutió a nivel nacional. ¿Ustedes cómo ven las candidaturas independientes que también fueron, tienes de todo, ¿no? Tienes a un político experimentado en Sinaloa, no, en Sinaloa, sí, con Cloutier, ¿no? Que ganó. Tienes a un joven que es el que más o menos están haciendo de mayor impacto. El inexperto que le enseña, ¿no?, a todos los maestros de la política cómo se hace una campaña. Exacto. Y después tienes al Bronco, que es como que la estrella de los independientes, pero donde también hay muchas dudas de dónde, por su origen priista, de dónde obtiene dinero para su campaña y también efectiva en redes sociales. Entonces, ¿cómo ven ustedes este escenario de los independientes que surgen, Pancho? Sí, mira, si hiciéramos una disección de los aspectos más importantes que pueden o que componen una campaña política y que se hicieron manifiesto en la presente, habría que pensar efectivamente quizá como la base de prácticamente todo lo que pueda uno decir al respecto, porque las elecciones no ocurren en el aire. Hay un pasado inmediato en los procesos electorales. Es decir, hay, por expresarlo de alguna manera, resentimientos derivados de la última elección, en el caso de la federal e incluso de las propias locales. Hay un contexto socioeconómico, hay personas lastimadas por el desempleo, por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la mala o pésima calidad del sistema de salud, por un régimen de pensiones quebrado, que amenaza el futuro de las familias, no solamente del trabajador. Hay también, por supuesto, un contexto político, los acuerdos y desacuerdos que dejan de tener lugar, o los que tuvieron espacio entre los propios partidos políticos, entre los partidos y el Estado. Es decir, no podemos desvincular este resultado electoral del Pacto por México, por ejemplo, que yo creo que este Pacto por México al PRD le estalló en la mano. Sí, se lo están cobrando. Definitivamente se lo está cobrando el electorado. Si el partido tomó una decisión sin hacer condenas, o sea, vamos a tratar de analizar lo que hay sobre la mesa, ¿verdad? Si el partido en este caso optó clara y conscientemente por comprometerse con el Pacto por México, ignorando lo que sus electores podían pensar de su práctica, aquí tiene la respuesta. No tiene que ir muy lejos a preguntarla.
y no tiene tampoco, pienso yo, que culpar de su resultado a López Obrador. Sí, porque es lo que están haciendo. ¿Sí? Así es. El resultado de la elección yo creo que depende directamente de lo que el PRD hizo o dejó de hacer. Sobre todo en el DF, ¿Sí? ¿no? También Mancera tiene que poner sus... Bueno, no tiene barba, pero... Evidentemente también, ¿sí? Se la rasura, ¿verdad? Sí, pero se la rasura. Pero evidentemente que también ahí hay una abierta censura a la gestión de Mancera en el Distrito Federal. Pero bien, un aspecto efectivamente muy importante que mencionabas de este proceso electoral tiene que ver con las candidaturas independientes. ¿Qué es lo primero que habría que decir? Pues yo diría, en concordancia con lo que comencé señalando, que estamos parados en un contexto, en un aquí y ahora, yo diría que las candidaturas independientes, si bien no nacieron por iniciativa de los zacatecanos, la primera batalla que en el país se dio para que las candidaturas independientes fueran una realidad, sí, tuvo aquí. lugar en Zacatecas, Ajá. cosa que se olvida con mucha frecuencia. Segundo, hay que traer otra vez a la memoria qué fue lo que ocurrió en Zacatecas con aquellas candidaturas independientes, aunque aquí tengamos que resumirlo en una breve frase, ¿verdad? No gozaron de la simpatía inicialmente de los legisladores locales, que era a quienes les correspondía la obligación, porque era una obligación, en virtud de que estas ya, las candidaturas independientes, estaban incluso mandatadas por la legislatura federal, quien ordena a las legislaturas locales actualizarse en materia de esa reforma electoral. Los legisladores locales aquí dijeron que había lugar, había tiempo para el resto de las reformas que le ordenaba el decreto de la Cámara Federal de Diputados, pero no había lugar ni tiempo Para las independientes. para las independientes. Tuvo que ser tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la Suprema Corte la que les dijera que no solamente había tiempo, ¿sí?, sino que era una obligación el ponerlas en marcha. ¿Por qué lo destaco? Porque habla de una resistencia perfectamente demostrable del sistema político a la institucionalización de las candidaturas independientes con el único ánimo de proteger al sistema de partidos en términos de monopolio. Y esto es lo que el mensaje actual, con las candidaturas independientes, podemos obtener del proceso. Creo que son 6 candidatos independientes los que llegan por esta vía, ¿sí? Son 6. Y con una característica, además, que independientemente de otros análisis que sean necesarios, reviste la elección de gobernador. Porque no pocos dijeron, bueno, pues las candidaturas independientes van a funcionar para los diputados locales, para un ayuntamiento, pero para gobernador. Sí, había muchas dudas, ¿Sí? ¿no? ¿Quién patrocinó al Bronco? Yo creo que esta es una pregunta central y hay también evidencias claras. Uno, yo la pondría en primer lugar, una ciudadanía inconforme con el desempeño de gobiernos y de partidos políticos, ¿verdad? Porque vimos en las imágenes de la televisión filas de 4 cuadras de ciudadanos esperando, jugando la selección nacional, los piojos revolviéndose en la cabeza del entrenador mexicano y la gente formada para emitir su voto. Porque ahí sí participó, ¿no? No Estuvo en el no todo lo hace la televisión. No. ¿Por qué? Pues porque también hubo algunos medios locales claramente comprometidos en favor del Bronco. El periódico más importante del norte del país estuvo metido en la campaña del Bronco, lo cual revela también otro dato importante que tiene que darle una lectura diversa. Cuando alguien dice, bueno, no nos engañemos, el Bronco no es independiente tampoco, proviene del PRI y aparte había grupos económicos detrás de él. Admitámoslo. Pero ¿qué quiere decir también si lo leemos en otro sentido? Quiere decir que los grupos económicos más poderosos de Monterrey también están descontentos con los partidos y también están descontentos con el gobierno, ¿sí? Esa es la lectura que no podemos olvidar. Y finalizando, lo que esta elección dice, aunque de 121 candidatos hayan sido electos solamente 6, esto quiere decir de manera irrefutable que los candidatos independientes cada vez más están en la mente del ciudadano.
Tú, Marco, ¿cómo ves el tema de las independientes a Kumomato? Bueno, sí, esa es la más atractiva, ¿verdad? Es un joven del ITESO, ¿verdad? Muy creativo y logra generar algo bastante interesante. Pero fíjate que creo yo que va a avanzar mucho más. Ahora va a haber una presión fuerte, una presión ciudadana a partir de estos eventos para que se modifique otra vez la ley y se equilibre mejor las reglas para la competencia. Porque ahorita, en el caso de Zacatecas, en donde la autoridad electoral y la legislatura estaban oponiéndose, poniendo los umbrales para que pudieran muy arriba, prácticamente humanamente imposibles, requisitos humanamente imposibles de cumplir, ¿verdad? Tuvo que haber sido una organización ciudadana que los echó abajo, pero siguen siendo muy difíciles. Esto es, sigue siendo inequitativo, ¿verdad? A quien sale mucho más fácil generar un partido estatal. Sí, que ser candidato independiente. Que ser candidato independiente para gobernador. ¿Verdad? O sea, muchísimo más fácil. Entonces sigue habiendo mucha inequidad. Pero va a haber esa presión porque eso nos genera mejor calidad de la democracia. Incluso para los propios partidos. Porque mira, el argumento que dan de que el Bronco no es independiente porque es un expriista y en el caso del de Morelia es un expanista, etc. Bueno, el asunto es que, no entendemos entonces qué es lo que significa independiente, ¿verdad? Independiente no significa un ciudadano que nunca ha estado en un partido, significa que compite sin partido. Pero un asunto muy importante, esto puede mejorar la vida interna de los partidos. Porque en los partidos ese es el mensaje, ¿verdad? Mandan, al interior de los partidos hay una serie de cúpulas burocratizadas que son los que ponen y quitan a los candidatos y se convierten en los dueños de facto de los partidos. Entonces ponen y quitan al candidato que ellos quieren. Eso significa que hay la posibilidad de que si no hay un proceso democrático interno en el partido y hay imposición de estas élites, se salen, compiten por fuera y les pueden ganar. Sí. O sea, resulta en campañas desastrosas como la del PAN aquí en Zacatecas, ¿no? Que teniendo un candidato como Pepe Pasteles, que iba arriba, obviamente sus errores se cometieron, pero las pugnas internas fueron los que lo fueron dinamitando, ¿verdad? Entonces, la candidatura independiente no significa que de entrada, por el solo hecho de ser independiente, es mejor candidato. No, eso no significa. ¿verdad? Puede haber un muy mal candidato independiente también. Ya vimos uno que era en Veracruz, ¿no? Que buscaba su doble, el tipo. Era independiente. Sí, no, va a haber cosas, ¿no? Sí, eso de santificarlas como ¿no? Que viene... Sí. En el Perú tuvimos una experiencia muy negativa sobre, ¿no? el candidato presidencial independiente. Esto es, pero no es un asunto de que por el hecho de que sea independiente va a ser mejor, sino el sistema de elección va a ser mucho más abierto, mucho más plural, se genera una mejor calidad de la democracia, que es lo que queremos. Así es. Sí, yo quisiera puntualizar, si me permites, Ray, sobre esta cuestión, me parece a mí central. No es correcto, ¿verdad? No es un juicio correcto hipostasiar, es decir, poner en un nicho al candidato independiente por el solo hecho de serlo. Candidatos independientes puede haber buenos y malos, de entrada. El candidato independiente exige probablemente más al ciudadano al momento de discernir su voto, porque el candidato independiente se presenta por lo que es, y entonces tienes que focalizar tu atención, cuál es la trayectoria, cuál es el desempeño público de ese candidato, qué ha hecho realmente pues, en favor de la comunidad, o bien, qué puede hacer en función de los atributos que lo caracterizan políticamente. También sabemos que en los procesos político-electorales pues son siempre, son espacios privilegiados para que al candidato le saquen todos sus trapos al sol
Y ahí también es muy visible la generosidad de nuestros enemigos, porque en cuanto sales de candidato, si no traes trapos que te saquen al sol, no falta quien te los presta, ¿verdad? Entonces, esto también le exige al ciudadano saber que cuando vota por una persona está valorando las cualidades ciudadanas de la persona más allá de otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Ahora, el candidato independiente está obligado a llevar esto es muy importante porque preguntan, por ejemplo, a ver, ¿qué va a hacer el Bronco si no tiene un solo diputado en la Cámara de Diputados o presidentes locales? municipales, ¿no? O el presidente municipal, que tenemos casos, ¿verdad? Volteemos a Morelia, es un caso típico, ¿verdad? No tiene un solo, digamos, representante suyo en el cabildo. Sí. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues hay muchas cosas que tienen que hacer. Uno, yo diría, vamos al caso del gobernador para que sea más claro. Un gobernador que no tiene diputados tiene que hacer propuestas claras, precisas, oportunas y con un abierto sentido social. De manera tal que si los diputados se oponen, él puede exhibirlos ante la comunidad. Claramente. Bueno, aquí está esto y el Congreso no quiere. Los candidatos proceden de un partido político y el gobernador tiene el respaldo ciudadano. Puede canalizar eso hacia los partidos políticos. ¿Para qué? Para que si se quieren ahorcar ellos mismos, pues ellos mismos que aprieten el nudo. Sí, ¿verdad? Que hay esa visión que dicen algunos, por ejemplo Sergio Aguayo, que lo ve un pero al Bronco porque no tiene base social abajo, pero no ve que le votaron más del 50% o casi el 50%. El gran problema es aquí el siguiente a propósito de esto, que el sistema político mexicano está diseñado justamente como un sistema de partidos. Y incluso los académicos muy formados, el caso de Sergio Aguayo, de José Antonio Crespo, de varios más, creen a pie juntillas en que si no tienes efectivamente incorporación al sistema, no tienes nada que hacer en la política. Yo creo que esto también... Sí, así pues va a ir cambiando, ¿no? Forzosamente. Estos discursos. Los candidatos independientes, mientras mantengan la congruencia, mientras mantengan la comunicación con la sociedad, tienen un arma de la que los resultados actuales muestran claramente carecen los partidos políticos, que es respaldo social. Sí. Aquí voy a pecar, bueno, ya me gustaría ir cerrando en el tema de rumbo al 2016 y rumbo al 2018, las agendas legislativas, pero antes me gustaría meter un poco de grilla, en el 2016 hay condiciones para Zacatecas de que algún candidato independiente surja y pueda hacer lo que hizo el Bronco, o no hay condiciones políticas de rupturas. ¿Cómo la ves, Marco? Pues se ve muy complicado que el control... Mira, el asunto del voto inelástico es porque hay una red de votación de un votante involucrado, ¿ah?, con la distribución del presupuesto directo, una distribución directa del presupuesto. Y es más o menos un 20%, ¿ah?, que tenemos ahí medido. Esto va a depender de que suba, de que pudiera subir de manera importante la votación del 40, 40 y tantos, igual que en el caso de Nuevo León, ¿verdad?, y pasara el umbral de los 60, del 60%. Si hubiera esa posibilidad, entonces un candidato independiente tendría oportunidad, porque habría un voto libre, ¿verdad?, que podría captar ese candidato independiente. Esto es, con este nivel de abstencionismo no tendría ninguna oportunidad. Pero si se lograra hacer lo que justamente ocurrió en Nuevo León, que rompieron el umbral y rebasaron el 60%, ¿ah?, entonces ahí eso le generó un voto libre bastante alto, al grado de que tuvo un poquito más de 20% de distancia el Bronco respecto de los partidos que le seguían, ¿ah? Entonces eso depende, y que salga un candidato independiente atractivo y que tenga posibilidades. Sí, porque hay que hacer esa acotación donde vamos a conceder que el PRI se lleva el carro completo, esa figura un poco de exceso, pero no significa que esté dado ya en el 2016 para Zacatecas un resultado similar donde el PRI gane, ¿no? No, de hecho, si nosotros vemos la historia, con Amalia García se llevó el carro completo, ¿verdad?, y en la siguiente elección perdió catastróficamente, ¿ah? Ya. Tú,
estimado Pancho, ¿cómo lo ves? ¿Hay condiciones para este candidato Yo creo que independiente hay un que dato. surja? Mira, primero, yo no soy partidario de hacer el análisis de los procesos electorales atenidos exclusivamente a las estadísticas, pero también subrayo que si olvidamos las estadísticas tenemos una visión sumamente incompleta de los procesos electorales, ¿verdad? Es decir, la estadística es muy importante, pero no lo es todo. Más bien, incluso en los procesos electorales, lo más importante es lo que está en la cabeza de la gente, verdaderamente, ¿no? Ahora, ¿qué demuestran los números? Que ahí donde hubo un más elevado nivel de participación ciudadana, hubo cambios de gobierno. Eso lo dicen los números muy claro, ¿sí? Si vemos incluso lo que ya citaban ustedes ahorita, el caso de Nuevo León, y lo que yo mencionaba de filas de 4 cuadras de largo, vemos no solamente que ahí hubo cambio de gobierno, vemos que también llega un gobernador independiente, y otro hecho bien importante, que ese candidato independiente le suma los votos él solo a los 2 partidos políticos que le siguen inmediatamente abajo. Sí, el mensaje es contundente, ¿no? Esto es también lo que debieran estudiar el ciudadano que quiere anular o que anuló su voto. Es respetable, pues es un derecho, cada quien hace con su voto lo que quiere. Pero debieran pensar efectivamente cuál es el resultado de quedarse en la casa. Cuando el ciudadano se queda en su casa, quien decide la elección es el llamado voto duro de los partidos políticos. El voto, claro que el voto duro procede también mucho de la convicción de las personas que han sido panistas o priistas o perredistas de años y que, pues así como algunos llevan la sangre de la América o de las Chivas en las venas, pues hay quien tiene también esa visión de las cosas que es absolutamente respetable, ¿verdad? Pero el hecho también es que las estadísticas dicen que no va más allá del 8% el número de ciudadanos que sienten identidad plena con los partidos, con uno o con otro. Consecuentemente, cuando el ciudadano que no se identifica con los partidos se queda en su casa, el que decide la elección es el que va. Convencido, ¿no? Cito una frase que a mí me gusta mencionar mucho de un sociólogo británico, Arnold J. Toynbee, que dice, palabras más, palabras menos, la cito de memoria, dice, aquellos que desprecian la política están condenados a ser víctima de quienes han hecho de la política su forma de existencia. Exacto. Más claro no canta un gallo. Así es. Y bueno, pasando al tema de las conclusiones, está el 2018, ¿cuál sería la agenda que deberían de ir tratando? ¿Cuáles se van a tratar en San Lázaro, Marco, desde tu punto de vista? Mira, ahí hay y de lo que nos deberíamos estar cuidando. Temas muy interesantes. Hay un núcleo, hay un grupo parlamentario, ¿verdad?, que va a andar entre los 75 y 80 y tantos legisladores empujando y ojalá se pongan de acuerdo en la agenda este grupo de legisladores. Primero, el tema del presupuesto cero va a ser una discusión fundamental, ¿no? Además, me parece a mí todavía una locura que en 2 meses puedan construir un presupuesto de ese tipo. Sí. Ya debería de estar discutido. Me parece, ¿no? Sí, porque presupuesto cero significa que todo. No hay un presupuesto incremental, o sea que siempre partes del presupuesto del año anterior y ya nada más modificas hacia ¿no?, pequeños, hacia arriba, hacia abajo, algunos puntos, pero tomas como base el presupuesto del año anterior. Ese es un presupuesto incremental. Pero ahora, un presupuesto base cero es que no tomas en cuenta el presupuesto del año pasado, sino ¡faz! No hay nada para nadie. Partes de la nada. Partes de la nada y a partir de ahí empezar a construir un proyecto presupuestal. ¡Puf! ¿No? Eso significa que se va a abrir la puerta de manera muy importante para esta fracción parlamentaria y haga propuestas, ¿verdad?, y logre propuestas de 3 cosas. 1, el tema de seguridad social universal, ¿no? Cómo respaldar una propuesta de ese tipo, ¿verdad?, desde la perspectiva presupuestal, la rediscusión del tema educativo y el tema del campo y seguridad alimentaria, ¿verdad? Pero ahora, eso significa que en el presupuesto no hay recursos suficientes por la captación fiscal que tienes. Eso es otra reforma nos lleva claro, nos lleva a volver a considerar la reforma hacendaria, ¿ah? Porque quedó
muy que esa corta. Es una tarea constante hacendal. de los legisladores. Entonces, fíjate nomás, si este grupo parlamentario logra armar o construir redes sociales y apoyo social alrededor de sus banderas, ¿verdad?, que son lo de seguridad social universal y lo de una reforma hacendaria equitativa, puede modificar, eso les da, y luego además teniendo ecos territoriales en las 3 partes más importantes del país, eso les da para modificar la correlación de fuerzas al 18. ¿El tema de la corrupción no la ves o ya con el sistema anticorrupción ya...? No, evidentemente no. Evidentemente ahí hay lagunas que hay que hacer, ¿verdad? El tema del fuero, ese es un tema que quedó, ¿verdad?, y que es muy importante, porque justamente a los que tienes que vigilar los dejan sin tocar. Sí, exacto. Valerio, ¿cuál sería tu visión rumbo al 2018? Yo quisiera la agenda? destacar que las 3 o 4 ojeadas, ¿verdad?, que di sobre las campañas electorales en el país, la ventaja de los medios actuales, pues que puedes entrar prácticamente a cualquier estado de la República y enterarte rápidamente, de manera aleatoria, fortuita, a ver qué dijeron los candidatos el día anterior. Y eso me permite decir que en términos, vinculo esto también con los comentarios de los opinadores a nivel nacional, que eso sí, de manera casi sistemática estuve siguiendo a lo largo de las campañas. ¿Qué puedo decir a partir de esa experiencia? Que el resultado de las campañas en su conjunto permite caracterizarlas como campañas ausentes de propuesta. En realidad, los diputados difícilmente hablaban de los grandes problemas nacionales que tienen que ventilarse al interior del Poder Legislativo. Como bien dice aquí incluso Benjamín Medrano en Zacatecas, en una entrevista muy reciente, que bueno, hay quien piensa que los diputados son así como superpresidentes municipales. Yo digo que la culpa principal de eso la tienen los propios diputados. Veamos el discurso que mantuvieron los 4 que van a ir muy probablemente, con una muy alta probabilidad, a la Cámara Legislativa por Zacatecas, los 4 diputados de mayoría. Dicen, el principal problema será traer recursos al Estado. No, el principal problema es fortalecer las arcas públicas y eso implica una reforma fiscal consecuente con la Constitución. Porque ahí en la Constitución dice que el que gana más debe pagar más. Y tenemos actualmente un régimen fiscal en el cual la cosa se invierte. Proporcionalmente el que gana menos paga más y el que gana más paga menos. Caso concreto, por citar solamente uno y para que no digan que hablamos de memoria. Las grandes empresas mineras en Zacatecas ganan cantidades exorbitantes de dinero. Se aprueba un impuesto para la explotación minera del 5% y les incomoda profundamente. Es decir, ese es el nivel de disposición que tienen de contribuir. Amenazaron con irse, ¿no? Así es. Pero pues, digo, ¿cómo van a dejar el oro en las entrañas de la tierra? Digo, tampoco es creíble eso, ¿no? Pero amenazaron. Tampoco es creíble eso. Pero eso da una muestra de la mezquindad, incluso de la gran empresa, para contribuir con las arcas públicas. Y como al revés, el ciudadano no puede discutir si quiere pagar o no el impuesto, porque hasta la cárcel lo meten, ahí se crean las condiciones para una carga fiscal absolutamente desigual. Si no partes de eso, la agenda pública se contrae enormemente. ¿Por qué? Porque siempre estarás dependiendo de un ingreso insuficiente. Y concluyo, simplemente son muchos los problemas, no hay tiempo de mencionarlos. Reitero, la carga fiscal en México, más o menos, implica que de cada 100 pesos que produce el país, 11 se convierten en impuestos, cuando en Finlandia llega al 40%. Así está la chamba. Así es el enorme problema que tenemos. Eso quiere decir que en los sectores en donde se gana mucho, hay posibilidades de subirles hasta 3 veces los impuestos. Ahí está un mensaje para las mineras de nuestro... Pero muy bien, pues son temas interesantes y les agradezco de nueva cuenta su presencia. Y a ustedes que nos acompañan desde las redes sociales y nuestro canal de YouTube, les agradecemos por estos 50 programas. Hasta luego, mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en el próximo programa.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.